7 de la mañana con 9 minutos. Sin duda que la lluvia nos está afectando en la comunicación con el Internet. Vamos a restablecer la comunicación con el doctor Mauricio Alarcón Salvador. Ahí lo tenemos. Lo estábamos escuchando en su discernimiento respecto del tema que nos convoca, los resultados que se dieron en la Asamblea el día sábado, el enjuiciamiento político que se analiza para la presente semana. Doctor Alarcón. Y retomo, Orlando, muchas gracias por nuevamente habilitar esto a pesar de los problemas que se tiene a propósito de las inclemencias del tiempo, en el sentido de que estamos frente a un proceso político, pero que incluso, pese a ser político, está siendo distorsionado y manipulado por fuerzas políticas cuyo único interés es pescar a río revuelto y sacar provecho o beneficio propio. Eso es algo inaceptable. Eso de utilizar temas a discreción, pruebas a discreción, evidencias en función de si me benefician o me perjudican, le hace muy mal al país. Y lo del día sábado no tiene nada que ver, formalmente hablando, con un proceso de enjuiciamiento político que, de acuerdo con la Constitución y la ley, debe iniciar de otra manera. No obstante, el mensaje que se manda al presidente de la República es, por decirlo menos, nefasto. En primer lugar, Orlando, los mismos 104 votos, una cifra que supera esa mayoría calificada requerida en la Asamblea Nacional, que ya la vimos en acción para prorrogar el trabajo de la comisión o censurar al exministro Carrillo, aquí actuando nuevamente en la aprobación de un informe que en muchos aspectos merece ser llamado como un mamotreto. En segundo lugar, el hecho de que tengamos, insisto, una comisión que maneja a discreción los temas, dejando por fuera algunos aspectos importantes, porque si vamos a hablar de mafia albanesa, hablemos como corresponde, de su influencia en la gran mayoría de organizaciones políticas para, como se dice coloquialmente, colocando los huevos en base a asegurarse su funcionamiento por fuera de la ley, independientemente de quién gane una elección. Y por supuesto, ahora empezaremos a ver ya la activación formal de un proceso que, aunque uno debería analizarlo con total y absoluta objetividad, nunca va a dejar por fuera aquellos aspectos subjetivos, emotivos o incluso personales que están de por medio en este tema. Ahora, la presidenta de la comisión el día sábado dijo que no solamente existen los argumentos suficientes, sino sumamente necesarios, más que necesarios, para el enjuiciamiento político. Pero lo cierto es que este informe que presenta la comisión resulta que no es vinculante para el juicio político. No. ¿Cómo explicarle eso a la ciudadanía para aterrizar en su pensamiento ciudadano y sepa que aquí es una jugada política cuando los verdaderos problemas del país no se los toca en esa corresponsabilidad del Ejecutivo con la legislatura para hacer leyes en beneficio del pueblo ecuatoriano contra la inseguridad, por la falta de trabajo, por la necesidad también desde la perspectiva de la legislatura, generar todo un ambiente de confianza y disminuir ese calificativo que hoy tiene el Ecuador, que rebasa los 1.600 puntos a nivel de riesgo país en el ámbito internacional? Coincidencia total con los que ha señalado Orlando, en el sentido de que esto no es sino un mensaje político en contra del presidente de la República y nada más. Cuando la Asamblea Nacional, a propósito de hechos coyunturales, toma la decisión en el Pleno de crear una comisión ocasional, esta puede realizar un trabajo de levantamiento de información previa a la elaboración de un informe que, como tú lo has dicho, no es vinculante. Sin embargo, durante todos estos días nos han venido repitiendo mensajes, hablando en medios de comunicación y diciendo una y otra vez del inicio de un juicio político en contra del presidente de la República. Lo cierto es que, de acuerdo a lo que manda la Constitución y la ley, pues simplemente esto es un elemento que debe ser quizá uno de los cientos que ya hay en la historia de esta Asamblea Nacional, me refiero desde 2008 hasta nuestro tiempo, en el que pues se investiga, se maneja información a discreción y se concluyen temas que no nos llevan a nada. Así es que a partir de hoy, incluso conforme lo han anunciado ese grupo de legisladores de
oposición y formalmente, si es que así lo deciden, el proceso de enjuiciamiento político contra el presidente, que parte de una acusación formal, una petición formal, recolección de firmas de los asambleístas y su entrega a la Asamblea Nacional para que sea el Consejo de Administración del Legislativo el que evalúe si se cumple con los requisitos y se da paso al inicio, insisto, de lo que sería formalmente un enjuiciamiento político. Sin embargo, de esto que parece que sería fácil, ¿verdad? Tener la ponencia de alguien que solicite el juicio, recoger las 42 firmas para sustentarlo, pero hay que presentar documentación contundente respecto a la acusación que se le hace. Y la acusación que al menos vimos en el informe que se presentó es por omisión en el cumplimiento de sus actividades como presidente de la República. Para algunos juristas que he leído, esto de la omisión es un invento. ¿Qué nos puede decir usted, doctor, que conoce el tema constitucional? Personalmente, Orlando, y hemos mantenido discusiones durante todo el fin de semana con expertos en la materia, me refiero a expertos en el área penal. La cuestión de los delitos contra la administración pública no solo sanciona la acción, sino también la omisión. Hablar en este momento de que con ingenuidad y con ignorancia y desconocimiento quienes se encuentran en la oposición en la Asamblea Nacional se atreverán a arriesgar una figura como esta sin tener las bases suficientes, jurídicas al menos al respecto, creo que es iluso. Así es que en ese sentido, lamentablemente hay que decir que por mucho que se discuta, y bien sabemos de ese refrán popular de 2 abogados, 3 opiniones, pues hay que tener en cuenta que tanto el Código Orgánico Integral Penal como algunos antecedentes que tienen que ver con casos similares, se sanciona tanto la acción como la omisión. Es decir, cuando un funcionario público decide voluntariamente no intervenir, por ejemplo, esté en su conocimiento la comisión de un acto delictivo en contra de la administración pública, estamos frente al cometimiento de un delito. Y quizá para ahí tener un poco más claro este panorama, quien termina poniendo el punto final a la discusión es un exaliado del gobierno, el asambleísta Fernando Villavicencio, quien entrega un informe de un Frente Parlamentario Anticorrupción diciendo que el presidente de la República, a pocas semanas de haberse posesionado en 2021, conocía ya de estos asuntos y absolutamente hizo algo para permitir que la justicia actúe. Y posteriormente el mismo asambleísta Villavicencio en su informe nos indica que pues el presidente de la República discutió este tema personalmente con él a inicios de este año, ratificando su inacción. Así es que quien en realidad con sus declaraciones termina poniendo una suerte de sentencia de muerte contra Guillermo Lasso y dándole la razón a aquellos que están a cargo del enjuiciamiento político es el asambleísta Fernando Villavicencio y el Frente Parlamentario Anticorrupción. Y será justamente este asambleísta en el proceso del juicio político quien finalmente resuelva como presidente de la Comisión de Fiscalización si va o no el juicio político. Porque me gustaría que como conocedor del tema constitucional le diga a nuestra audiencia, amigos y amigas que nos escuchan y nos siguen por redes, cuál es el proceso que luego continúa una vez que se presente ante la Asamblea Nacional o el presidente de la Asamblea la solicitud de juicio político con los sustentos y las firmas respectivas de los asambleístas. El punto de partida, Orlando, como tú bien dices, es que no simplemente va una cartita de petición con el tema de las firmas, que es un requisito establecido en la norma, sino que en este caso la solicitud que se presenta ante la cabeza de la Asamblea Nacional debe estar debidamente fundamentada, debe contener por escrito la formulación de cargos que se le atribuye al presidente de la República y debe además anticiparse mediante un anuncio a la totalidad de las pruebas que se presentará en este caso, una vez admitido a trámite la solicitud, acompañando incluso en ese momento la prueba documental de la que se dice disponen quienes están iniciando el trámite. El número de firmas, detalle no menor, es el de al menos la tercera parte de los miembros de la Asamblea Nacional. Estamos hablando de más de 40 firmas, con lo cual solo una organización política,
Solo una bancada, la de la Revolución Ciudadana, bastaría con sus firmas para presentar la solicitud. Presentada la solicitud, el presidente de la Asamblea Nacional debe poner en conocimiento del CAL, del Consejo de Administración Legislativa, el pedido que ha recibido. ¿Qué le corresponde al CAL? Simplemente verificar el cumplimiento de los requisitos, es decir, hacer una revisión de forma. Y es el CAL quien remite a la Corte Constitucional para que emita un dictamen previo de admisibilidad, como manda la Constitución y establece la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. En este caso, lo que hace la Corte, cabe mencionarlo de acuerdo a esta ley que he mencionado, incluso de acuerdo a cómo se ha ratificado en un antecedente nefasto, por supuesto, el del juicio político al ex vicepresidente Jorge Glass, que como sabemos tenía acusaciones muchísimo más graves que las que ahora se dice, revisará básicamente también forma, si es que se cumple con requisitos. Una vez que la Corte Constitucional se pronuncie, en el caso de que su pronunciamiento sea positivo, transmite nuevamente al presidente de la Corte Nacional, quien a su vez entrega toda la información para que se sustente ya el proceso propiamente dicho a la presidencia de la Comisión de Fiscalización y Control Político, que igual a como lo ha hecho en ocasiones anteriores a propósito de juicios políticos contra ministros, tiene que iniciar el trámite interno. Entiéndase, convocar para que las personas acusadas, en este caso el presidente de la República, si es que es el caso, ejerza su derecho a la defensa, se presenten pruebas de cargo y de descargo, se elabore un informe después de un tiempo establecido en la norma y se lo someta a aprobación de la comisión. Este informe, de nuevo, pasa al Pleno de la Asamblea Nacional en función de si se recomienda o no el juicio político en contra del presidente de la República, y después de la discusión del Pleno iniciará ya la trata de todos estos asuntos para los 137 legisladores, para el Pleno completo de la Asamblea Nacional. En el Pleno, además, intervendrá el presidente, intervendrán acusadores, se abrirá un debate y después del debate se votará para, en este caso, si es que efectivamente se consiguen los votos, censurar y destituir al presidente de la República. Ahora, el mensaje es claro a partir del día sábado respecto al informe de la comisión. En la presente semana, sin duda, habrán, nombres y las firmas, y ojalá que los sustentos legales, jurídicos, no solamente políticos, para enviar el tema a juicio político del presidente de la República. ¿Cuál es el escenario? Más bien, en ese escenario, ¿qué le queda al presidente de la República? ¿Anticiparse ante la Corte para por ahí hacer descargos? ¿Comenzar a negociar con los propios asambleístas la situación? Porque hasta el momento lo único que hemos visto del presidente de la República es algún pronunciamiento, solicitar a la Fiscalía que por favor profundice en la investigación respecto de su cuñado o de cualquier otra persona vinculada a su gobierno, y a un ministro de gobierno muy ágil, ¿verdad?, tratando de hacer nexos con la Asamblea y con otros sectores, con el sector indigenado, por ejemplo, para evitar que la situación llegue a mayores. Pero vemos que hay demasiada confianza, al parecer, en el presidente Lasso. ¿Cuáles son los escenarios que él debería acometer, doctor Alarcón? Partamos, Orlando, de lo que ha sido lamentablemente una reacción tardía del presidente de la República, quien ha enviado una carta a la fiscal general en pocas, ahora sí, diciendo: no importa que sea mi cuñado, usted actúe como corresponda y yo me encargo de que se le entregue toda la información. Quizá el presidente no contaba con una respuesta de la Fiscalía que se conoció hace pocas horas, en la que se le dice al presidente de la República: oiga, pero si tenemos más de 400 pedidos de información, requerimientos formales de información y documentación a varias instituciones del Estado que no están siendo atendidos. Así es que en ese sentido, pues al parecer se convirtió esa carta en un boomerang para el propio presidente. Y como bien señalas, Orlando, creo que en las condiciones actuales estamos frente a un presidente que sigue teniendo en su despacho el borrador de decreto ejecutivo de lo que sería una posible muerte cruzada,
en el término con el que se le conoce, que no es otra cosa que un decreto que disuelve la Asamblea Nacional debido a esta grave crisis política o a la conmoción interna en la que nos encontramos, generando a consecuencia de ello quizá unos 6, 8 meses en los que gobernará por la vía del decreto ejecutivo y provocando un adelanto de elecciones, no por un periodo completo, sino por el periodo que resta de estos 4 años. Así es que veamos si es que efectivamente eso se concreta, pero es indiscutible que el gobierno no solo que no supo generar músculo político de gobernabilidad al interior de la Asamblea Nacional, sino que ni siquiera supo mantener aquel que ya tenía. Mira tú que la famosa bancada de Acuerdo Nacional, la BAN, que se supone es una bancada oficialista, tiene asambleístas que el día sábado faltaron a la sesión, otros que votaron a favor del informe de la Comisión de la Verdad, en este caso Gran Padrino. Así es que en definitiva ni siquiera sus propias personas terminan apoyándolo. Pero el tema de la muerte cruzada, que también es una alternativa que tiene el presidente de la República, ¿cómo se la vería? ¿Como un salvavidas frente a la situación ya presentada en la Asamblea? Y además, debo entender que de acuerdo a la Constitución, debe también el presidente de la República, si así lo determina, justificar que hay el ambiente adecuado para llevar a cabo la muerte cruzada y volver también a la Corte Constitucional el tema. Orlando, lo he dicho y a pesar de la coyuntura me ratifico en aquello, por mucho que la figura de la disolución de la Asamblea en la mal llamada muerte cruzada esté establecida en la Constitución, es un despropósito para la democracia. El hecho de disolver a un órgano legislativo que en la situación actual carece incluso de credibilidad y confianza de los ecuatorianos para asumir funciones legislativas mediante decreto ejecutivo es una distorsión del principio de separación de poderes. Y en eso, a pesar de la coyuntura, que incluso en muchos casos uno diría ojalá lo haga, pues me ratifico en que es una figura poco democrática y que esperemos no sea utilizada por el bien del país y de nuestra incipiente institucionalidad. Sin embargo, esa herramienta está ahí y puede ser utilizada por el presidente. Ahora bien, en las condiciones actuales, y también es un criterio personalísimo, creo que eso sería un suicidio político, Orlando. Pues si bien podría el presidente gobernar sin Asamblea Nacional durante, como he mencionado, unos 6 u 8 meses, el hecho de que se produzca un proceso electoral en tan corto plazo, creo que podría traer consecuencias políticas negativas para el país. Bueno, y de alguna forma el indígena Leonidas Issa, que busca siempre la desestabilización y durante este periodo de la presidencia de Guillermo Lasso está buscando justamente sacarlo del poder, ha aprovechado bien esa coyuntura y ha anunciado, al menos a su pueblo indígena, que si el presidente va a la muerte cruzada, se estaría declarando en dictador, sabiendo y conociendo que la Constitución lo permite, pero como tenemos un pueblo que se deja guiar por estos falsos líderes, la convulsión sería peor. ¿Qué debe hacer el presidente Lasso frente a esta situación que se le está presentando y se le está complicando cada vez más? Más allá de la coyuntura, Orlando, este es un gobierno que tiene que gobernar, es un gobierno que tiene que ejecutar obra pública, es un gobierno que tiene que invertir en la ciudadanía y decirle, más allá de las cifras macroeconómicas, aquí estamos devolviéndote el dinero que tú nos entregas a través del pago de impuestos. La situación en este momento lamentablemente tiene a la ciudadanía en contra del gobierno. Si tú revisas los índices de credibilidad, de confianza, de popularidad del presidente de la República, son bajísimos. Y ese es el coto para que abusivos y aprovechados de las otras orillas políticas pesquen a río revuelto para beneficio propio. El gobierno además tiene que seguir afinando su comunicación, que es por decirlo menos desastrosa, y tiene que rendir cuentas permanentemente y no poner las manos al fuego por nadie, en el sentido de que si nos dijeron que iban a ser transparentes y luchar contra la corrupción, pues si se detecta algún caso al respecto, se tiene que actuar y permitir que la institucionalidad del Estado actúe, no entrar, como lamentablemente lo vimos a propósito de este caso,
a decir una cosa y cambiar la versión cada 2 o cada 3 días, terminando en esta situación nefasta de inestabilidad que probablemente ni siquiera le afecte a Guillermo Lasso, quien de ser destituido se retirará nuevamente a administrar sus negocios, sino que afectará principalmente a aquellos ecuatorianos que creemos en la democracia, que no queremos regresar al autoritarismo y al totalitarismo y que queremos ver a un Ecuador en mejores condiciones. En ese sentido de que Guillermo Lasso debe comenzar a gobernar, tiene recursos para hacerlo, económicos me refiero, debe tener decisión y visión política y planes para poderlos ejecutar, porque por ejemplo las vías del país están destrozadas y teniendo recursos es inadmisible que no haya emprendido una reparación vial desde el año anterior y recién hoy se anuncien estudios de prefactibilidad, lo cual también debería de alguna forma superarse, porque la prefactibilidad viene la ejecutividad, perdón, el estudio pleno, luego la contratación, y eso toma tiempo. Debería ser ahí más ejecutivo. Debería, a su criterio, doctor Alarcón, eliminar, por ejemplo, el impuesto que impuso no solo a la clase media, sino al trabajador que gana más de 600, 700 dólares. Totalmente de acuerdo en lo que mencionas, Orlando, y creo que un ciudadano común no come macroeconomía ni le interesa el hecho de que haya o no un hueco fiscal. El ciudadano común está buscando seguridad, está buscando estabilidad económica, está buscando que lo poco o mucho que paga de impuestos no termine en el bolsillo de unos pocos. Y en eso es a donde tiene que trabajar el gobierno nacional, a atender las necesidades básicas de la gente, para no generar añoranza respecto a gobiernos que entre comillas atendían las necesidades de la gente, pero en realidad estaban sirviéndose a sí mismos, incluso distorsionando y derivando recursos públicos a sus cuentas propias. Así es que ahí es donde tiene que poner atención el gobierno. Creo que acá, por supuesto, nos preocupa la democracia, nos preocupa la estabilidad, pero no estamos defendiendo a nadie a título personal. Estamos reconociendo las falencias de un gobierno que durante prácticamente 2 años ha demostrado torpeza en el manejo de la cosa pública. Creo que nunca es tarde para corregir, pensando principalmente en las necesidades de los ecuatorianos que deben ser atendidas urgentemente. Doctor, le agradezco su comparecencia aquí a OMC Noticias y su aporte franco, frontal, bajo la base de o sobre la base o en el marco de la Constitución Política del Estado, porque las alternativas para dar la gobernabilidad que se requiere en el país la tiene el presidente Lasso, y ojalá que también haya la réplica en la otra parte que es la Asamblea. Esperemos a ver qué pasa el próximo día miércoles, donde el sector indigenado, sector feminista también va a marchar, el FUT también está postergando su marcha, pero los sectores sociales también están atentos al desenvolvimiento y decisiones que adopte el presidente Lasso respecto de estos temas. Gracias, doctor, lo dejo con su saludo de despedida. Muchas gracias, Orlando, siempre a la orden. Y simplemente decir a nuestra audiencia que aquí lo que hay que empezar a trabajar todos unidos de manera conjunta es a favor de la democracia y de las instituciones. Y si bien es cierto que estas cuestiones son muy etéreas y tampoco atienden las necesidades primordiales y urgentes de los ecuatorianos, un país como el nuestro no aguanta más inestabilidad de paros, de golpes de Estado, de caídas o cambios de gobierno. Nuestro país necesita tranquilidad. Una cifra tan ajena como la del riesgo país, que ya la habías mencionado, Orlando, en este momento disparada, lo único que hace es traer más incertidumbre en aquello que los ecuatorianos necesitamos. Orden en la economía personal y particular, generación de puestos de trabajo y, por supuesto, atención prioritaria y urgente en temas de seguridad. Ojalá el gobierno deje a un lado la torpeza que le ha caracterizado durante todo este periodo y pueda actuar con inteligencia y sobre todo sabiduría, pensando en el país y en los ecuatorianos y no simplemente en salvarse de la coyuntura.